¿Te has dado cuenta de algo extraño? Durante años existía un argumento muy claro para decidir el Balón de Oro. Si no lo ganaba el mejor jugador del planeta, lo ganaba el héroe del mundial o viceversa. Pero hoy ocurre algo que nunca habíamos vivido. No hay un campeón del mundo que parezca merecerlo, pero tampoco existe un futbolista que sin haber ganado el mundial esté tan por encima del resto como para arrebatárselo. Y es por eso que pienso lo siguiente: este será el primer Balón de Oro en muchísimo tiempo que realmente no tiene dueño. Durante mucho tiempo, hablar del Balón de Oro era casi un trámite. No porque ya supiéramos quién iba a ganarlo, sino porque todos teníamos claro quiénes podían hacerlo. El debate nunca empezaba con 20 nombres, siempre empezaba con 2: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Entre 2008 y 2023 levantaron 13 de los 15 balones de oro disputados, y aunque hubo excepciones, el premio seguía girando alrededor de ellos. Era como si el fútbol entero perteneciera a 2 jugadores y el resto simplemente intentara alcanzarlos. Lo más increíble es que poco a poco dejaron de parecernos extraordinarios. Messi marcó 91 goles en un solo año y terminó convirtiéndolo en una estadística más. Cristiano rompió el récord histórico de goles en una sola edición de la Champions League con 17 tantos, y tampoco parecía suficiente como para sorprendernos. Nos acostumbramos a un estándar completamente absurdo. Para aspirar al Balón de Oro casi tenías que marcar 50 o 60 goles por temporada. Todo lo que estuviera por debajo empezaba a parecer insuficiente, y ese dominio era tan grande que ni siquiera desaparecía cuando ellos no estaban. En 2010 España conquistó el Mundial con Iniesta y Xavi como grandes referentes, mientras Wesley Sneijder ganaba el triplete con el Inter y alcanzaba también la final del Mundial. Parecía el año perfecto para romper con esa lógica, pero el Balón de Oro terminó en manos de Messi. El mensaje era claro: el rendimiento individual podía imponerse incluso al mayor título colectivo del fútbol. 3 años después ocurrió algo todavía más polémico. Franck Ribéry había ganado el triplete con el Bayern Múnich y parecía destinado a quedarse con el premio. Sin embargo, la FIFA y France Football ampliaron el periodo de votación justo después del inolvidable hat-trick de Cristiano Ronaldo contra Suecia para clasificar a Portugal al Mundial. Cristiano terminó llevándose el Balón de Oro, y la decisión fue tan discutida que Ribéry sigue calificándola como un robo. Quizá ahí estaba la mayor diferencia con el presente. Durante todos esos años podías discutir quién merecía más el Balón de Oro. Lo que jamás discutías era quiénes tenían derecho a pelearlo. Ese lugar siempre le pertenecía a los mismos, y cuando alguno de ellos no levantaba el trofeo, la sensación no era que hubiera nacido un nuevo rey, sino que alguien había conseguido arrebatárselo durante una sola temporada. Fue entonces cuando ocurrió algo que pasó casi desapercibido. Mientras todos seguíamos buscando al siguiente Messi o al siguiente Cristiano, France Football decidió cambiar las reglas del juego. A partir de 2022, el Balón de Oro dejó de evaluarse por año natural para hacerlo por temporada europea. Redujo el número de votantes y puso el rendimiento individual como el criterio principal. En teoría, eso debía hacer más sencillo elegir al mejor futbolista del mundo, pero ocurrió exactamente lo contrario, porque por primera vez en muchísimo tiempo todos los candidatos parecen tener una candidatura brillante hasta que la observas unos segundos más. Miremos a Fabián Ruiz. Sobre el papel debería ser el gran favorito: campeón de Europa con el PSG, campeón del mundo con España y titular indiscutible en ambos equipos. Si el Balón de Oro premiara únicamente los títulos, posiblemente esta conversación terminaría aquí. Pero hay un problema: nunca ha sido ese futbolista que acapara portadas. Su influencia dentro del campo es enorme, aunque fuera de él pase casi desapercibido. Entonces aparece Lamine Yamal, el rostro del mundial, la gran figura de España y uno de los talentos más prometedores del planeta. Pero su juventud y el éxito tan colectivo de la selección hace que muchos votos puedan repartirse entre sus compañeros. Después está Mbappé. Los goles siguen ahí, pero los grandes títulos de la temporada juegan en su contra. Y del otro lado aparecen Dembélé y Vitinha, 2 piezas fundamentales del PSG campeón de Europa, aunque precisamente el enorme nivel colectivo del equipo hace difícil señalar a uno por encima del otro. La lista continúa con Olise, Kvaratskhelia, Harry Kane, Rodri nuevamente o incluso Lionel Messi, y todos comparten exactamente el mismo problema. Cada uno tiene argumentos suficientes para ganar el Balón de Oro,
hasta que aparece ese pequeño detalle que vuelve a abrir el debate. Probablemente esa sea la diferencia más grande con respecto al pasado. Antes discutíamos quién había sido el mejor, hoy discutimos cuál de todos tiene menos dudas, porque ninguno consiguió construir esa temporada absolutamente incontestable que durante tantos años parecía un requisito indispensable para conquistar el Balón de Oro. Y es justo ahí donde uno entiende que el problema no está en los candidatos, el problema es que el trono sigue vacío. Eso me hace regresar a la misma pregunta con la que empezó este video. Si ningún candidato consigue convencer por completo, entonces, ¿qué premia realmente el Balón de Oro? Porque cuanto más revisaba su historia, más claro tenía que nunca ha existido una fórmula. En 2010 pesó el rendimiento individual de Messi por encima del Mundial de España. En 2013 el impacto de Cristiano terminó imponiéndose al triplete de Ribery. Y años después, Rodri demostró que la consistencia también puede pesar más que el espectáculo. Es decir, unas veces importan los números, otras los títulos y otras simplemente la historia que el mundo decide recordar. Como si el Balón de Oro nunca hubiera premiado exactamente lo mismo, sino la narrativa más poderosa de cada temporada. Y justamente por eso hay una edición que no he podido dejar de pensar mientras preparaba este video, la del año 2002. Porque ese año Roberto Carlos tenía probablemente el currículum más perfecto del planeta. Había ganado la Champions con el Madrid, había sido campeón del mundo con Brasil y sobre el papel parecía imposible construir una candidatura mejor. Pero no ganó él. El Balón de Oro terminó en las manos de Ronaldo Nazario. ¿Y por qué? Porque aunque Roberto Carlos tenía todos los títulos, Ronaldo tenía algo mucho más poderoso: la narrativa. Después de superar las lesiones que casi acaban con su carrera, reapareció en el Mundial, marcó 8 goles, anotó 2 en la final y se convirtió en la imagen que todo el planeta asociaba con aquella Copa del Mundo. El fútbol no recordaba la temporada de Roberto Carlos, recordaba el Mundial de Ronaldo. Y cuanto más pensaba en eso, más me daba cuenta de que este año estamos viviendo exactamente el mismo dilema. Porque Fabián Ruiz tiene una candidatura prácticamente perfecta: Champions League, campeón del mundo y siendo titular indiscutible. Si el Balón de Oro se entregara únicamente viendo un palmarés, probablemente esta conversación ya habría terminado. Pero entonces aparece Lamine Yamal. Puede que no tenga el expediente más limpio de todos, pero sí tiene algo que ningún dato puede medir. Fue el futbolista que hizo levantarse del asiento a millones de personas durante el Mundial, el rostro de la selección campeona, el jugador del que todo el mundo habló. Y eso hace que volvamos a la misma pregunta con la que empezamos este acto. ¿Qué pesa más? ¿Los títulos, las estadísticas o la historia que termina recordando el mundo? Porque si después de 70 años todavía no podemos responder esa pregunta, entonces es posible que el Balón de Oro nunca haya tenido una fórmula. Solo tuvo futbolistas tan extraordinarios que hacían parecer que sí la tenía. Ahora que esos futbolistas ya no están, todas esas contradicciones quedaron completamente al descubierto. Todo esto nos puede llevar a una conclusión muy distinta de la que imaginábamos al principio, porque es muy fácil mirar esta edición del Balón de Oro y pensar que el fútbol ya no tiene jugadores como antes, que ya no existen futbolistas capaces de dominar una época como lo hicieron Messi o Cristiano. Pero ¿y si no es una crisis de talento? ¿Y si simplemente el fútbol cambió? Durante muchos años vivimos acostumbrados a que un solo jugador fuera capaz de decidir una temporada prácticamente por sí mismo. Eran equipos construidos alrededor de una figura que resolvía partidos desde su propia jerarquía. Hoy el fútbol funciona de otra manera. Los sistemas pesan más, la presión es más intensa, el nivel físico nunca había sido tan alto y los grandes proyectos europeos dependen cada vez menos de una sola estrella y mucho más del funcionamiento colectivo. Ya no todo gira alrededor de 2 equipos ni de 2 futbolistas. El talento está repartido por toda Europa y eso hace mucho más difícil que alguien se despegue del resto. Y cuanto más lo pienso, más creo que nosotros somos los que nos acostumbramos a vivir una excepción. Porque si echamos un vistazo a los años 90 y a principios de los 2000, era completamente normal que el Balón de Oro cambiara de dueño constantemente. Un año era Luis Figo, otro Michael Owen, al siguiente Ronaldo Nazario, posteriormente Nedved, después Shevchenko, luego Ronaldinho, Cannavaro, Kaká. Nadie se sorprendía por ver un ganador distinto cada temporada. La verdadera anomalía fue lo que vino después. 2 futbolistas elevaron el nivel hasta un punto tan absurdo que durante 15 años nos hicieron creer que el Balón de Oro siempre debía pertenecer a alguien. Y quizá por eso hoy sentimos
sentimos que falta un dueño, cuando en realidad lo que falta es otra excepción histórica. Así que después de darle tantas vueltas a esta edición, creo que la respuesta nunca estuvo en elegir entre Lamine Yamal, Fabián Ruiz, Mbappé o cualquier otro candidato. La verdadera historia era otra. El Balón de Oro dejó de tener dueño, y lejos de ser una mala noticia, tal vez sea la mejor que le podía pasar al fútbol, porque significa que volvimos a discutir, volvimos a sorprendernos y por primera vez en muchísimo tiempo volveremos a sentarnos frente a esa gala sin saber realmente qué nombre saldrá cuando se abra el sobre. Y pensándolo bien, esa incertidumbre era exactamente lo que este premio necesitaba recuperar. Recuerden que la gala del Balón de Oro se celebrará un lunes 26 de octubre del presente año en Londres, Inglaterra, fuera de su natal Francia por primera vez en toda su existencia, sin contar lo de FIFA con Zurich. Y bueno, antes de irme, te haré una pregunta muy sencilla. Para ti, ¿quién ganará el Balón de Oro este año? Si este video te gustó, no olvides darle like, suscribirte para más y dejar tu comentario, el cual estaremos leyendo más adelante. Por mi parte es todo, esperando poder verte de nuevo en el próximo video.